Mi novio me propuso matrimonio frente a todos nuestros amigos, lo que no sabe es que entre ellos está mi amante. Le dije que necesito 5 años para darle una respuesta, le voy a decir que no, pero necesito que me siga manteniendo hasta que termine la carrera. 5 años me explotaron en la cara en un solo segundo, con un micrófono temblándome en la mano y $80.000 cayéndome encima como un ladrillo. Todos mis amigos estaban aplaudiendo hace 2 minutos, y de repente se quedaron en silencio, mirando el contrato como si fuera un acta de defunción. Luis no lloró, no se enojó, ni siquiera se puso rojo, solo sonrió como quien ya ganó desde hace años. Marcos, mi amante, estaba entre la gente, y yo vi exactamente el momento en que su cara cambió de, qué divertido, a, yo no firmé para esto. Y para que entiendan cómo terminé a punto de graduarme con el sueldo embargado, tengo que contarles cómo se armó esta trampa. Yo llevo años esforzándome por salir adelante, y me da risa que la gente piense que estudiar es barato o fácil. Cuando conocí a Luis, él ya tenía su vida resuelta, buen trabajo, estabilidad, esa energía de hombre que se siente orgulloso de poder proveer y que necesita una mujer para completar su imagen. Yo, en cambio, estaba en plena carrera, con horarios imposibles, prácticas, tareas, y un futuro que no se paga con buenas intenciones. Luis se enamoró rápido, de esos que confunden admiración con amor, y desde el inicio empezó a insistir en que él quería apoyarme, que para eso estaban las parejas, que él no veía sentido en que yo me desgaste si él podía facilitarme la vida. La verdad es que a mí me pareció lógico. No porque yo sea interesada, sino porque las relaciones funcionan con acuerdos. Él quería una novia que lo acompañe, que lo haga sentir importante, que vaya a eventos con él, que esté bonita en fotos, que lo escuche hablar de sus metas. Yo necesitaba terminar mi carrera sin vivir en modo supervivencia. ¿Cuál es el crimen en eso? Además, Luis no es ningún niño, sabe perfectamente lo que hace con su dinero. Si él quería ser el héroe, yo no iba a pelearle el papel, porque nadie se hace mártir gratis. En el mismo círculo de amigos estaba Marcos, y no voy a fingir que apareció después. Marcos era distinto, divertido, irresponsable, de esos hombres que te hacen sentir viva, no como Luis que siempre estaba pensando en el futuro, como si la vida fuera un Excel. Marcos y yo conectamos desde antes de que Luis se pusiera serio, pero Marcos nunca ofreció nada estable, y yo no soy ingenua. Una cosa es la emoción y otra cosa es construir una vida. Así que cuando Luis empezó a pagarme cosas, yo lo vi como lo que era, una inversión en mi futuro. Y Marcos era el escape, el respiro, lo que hacía que mi vida no fuera una rutina de deberes. La propuesta de matrimonio pasó frente a todos nuestros amigos, como si Luis estuviera protagonizando una película romántica donde yo era el premio. Fue en una reunión grande, con copas, risas, celulares grabando, y ahí estaba Marcos también, mirándome con esa cara de, a ver cómo sales de esta. Luis se arrodilló, sacó el anillo, y dijo un discurso que parecía ensayado, hablando de que yo era su mundo, de que quería formar una familia, de que él estaba listo para darme todo. La gente gritó, aplaudió, y yo sentí que me estaban empujando contra una pared sin salida. Porque no es que yo no supiera qué responder, es que un sí era una condena y un no era cortarme el soporte económico en ese mismo segundo. Y yo no iba a tirar mi carrera por un momento de presión social. Así que hice lo que cualquier mujer inteligente haría cuando la acorralan, le pedí tiempo. Le dije que necesitaba 5 años para darle una respuesta, porque quería terminar mi carrera, quería estar segura, quería sentirme lista. Lo dije con una voz dulce, como si fuera una meta romántica, y funcionó. La gente lo vio como algo tierno, como, qué madura, como, qué responsable. Y Luis, cegado, aceptó. Me abrazó, me besó, y quedó feliz con la idea de que su amor era tan grande que podía esperar. Yo pensé que ahí quedaba todo, 5 años de estabilidad, 5 años de apoyo, y luego yo vería cómo me iba alejando sin quedar como villana. La vida es larga, las cosas cambian, y nadie tiene derecho a exigirte que te encierres solo porque te dieron un anillo. Pero Luis, en lugar de quedarse en su fantasía, vino a la semana con una sorpresa que, en retrospectiva, fue el inicio del fin. Me dijo que su papá, un abogado muy astuto, le había aconsejado formalizar el apoyo, porque como no estábamos casados, era mejor dejar las cosas claras. Yo me reí por dentro, porque sonaba a trámite, a formalidad sin peso real. Luis me presentó un documento con una sonrisa, llamándolo un préstamo de honor. Me dijo que me pagaría toda la carrera y la manutención, pero que ese préstamo se cancelaría automáticamente el día de nuestra boda. O sea, según él, era simbólico, una forma de protegerse, por si acaso, pero que en realidad se iba a borrar porque obviamente nos íbamos a casar. Y ahí es donde la gente se equivoca conmigo, creen que yo no entiendo las cosas, cuando yo simplemente elijo qué detalles importan. Yo vi un papel, vi una firma, vi a un hombre enamorado,
y pensé que no había manera de que eso se volviera real porque yo nunca iba a llegar a ese altar. Así que firmé sin leer. Sí, firmé sin leer, porque, ¿quién firma pensando que su novio va a demandarla 5 años después? Además, él estaba ahí mirándome con esos ojos de, confía en mí, y si yo me ponía a leer, iba a parecer desconfiada, fría, como si estuviera calculando. Y yo no podía permitirme que sospechara. Me aseguré de sonreír, de bromear, de decirle que qué exagerado, que cómo se le ocurría hacer contratos en el amor. Luis se rió, me besó la frente, y yo guardé esa situación en la misma caja mental donde uno guarda los trámites. Esto no va a afectar mi vida. El primer año fue perfecto. Luis pagaba absolutamente todo: matrícula, libros, transporte, comida, mi celular, mis uñas, mi pelo, y lo hacía feliz, como si cada transferencia fuera una declaración de amor. Yo podía estudiar sin estrés, podía concentrarme, podía verme bien, y la gente me trataba distinto cuando no andas contando monedas. Marcos, por su parte, disfrutaba la versión mejorada de mí: cenas, salidas, escapadas, regalos, todo pagado con la tarjeta de Luis, sin que Marcos tuviera que cargar con nada. Y sí, a veces Marcos se reía y decía que Luis era mi cajero automático, y yo me reía también, porque era verdad, y porque, ¿qué? ¿Ahora una mujer no puede aprovechar una situación que le conviene? Yo jamás fui cruel con Luis en su cara. Yo jugaba mi papel de novia agradecida, cariñosa, con fotos lindas, con mensajes tiernos, con amor, gracias por apoyarme. Él recibía lo que quería, una novia orgullosa de él. Lo que yo hacía fuera de esa dinámica era mi asunto, porque mi vida emocional no es propiedad de nadie. Si Luis quería exclusividad, debió construirla con algo más que dinero y presión social. Pero él estaba tan seguro de su futuro conmigo que ni se imaginaba que en esa misma reunión de amigos donde me propuso, yo ya tenía otra historia corriendo por debajo. Y ahí fue cuando empezó a volverse peligroso, cuando Luis dejó de ser solo un novio enamorado y se convirtió en un proyecto de vida con papeles, cláusulas y un padre abogado detrás. Yo seguía creyendo que podía manejarlo, que todo era cuestión de paciencia, de sonrisas, de aguantar hasta graduarme. Yo no contaba con que el amor de Luis no era amor, era estrategia. Y cuando un hombre enamorado se vuelve estratégico, la mujer que está jugando también puede terminar siendo el juego. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: eres una estafadora con título universitario en proceso. Literalmente le pediste 5 años para exprimirlo y encima tenías amante en la misma sala. ¿Cómo duermes? Respuesta de la OP: duermo mejor que muchos que andan señalando con moral barata mientras hacen cosas peores a escondidas. Yo no exprimí a nadie. Yo acepté apoyo de un hombre que insistió en dármelo porque eso lo hacía sentir grande. Él no estaba indefenso, él estaba orgulloso de pagar, y yo no le puse una pistola en la cabeza. Y lo del amante, por favor, como si las relaciones fueran tan simples como un anillo y un aplauso. Si Luis quería controlarme, que lo hubiera hecho con amor real, no con espectáculo público. Usuario Anónimo 2 dice: firmaste sin leer porque te creíste intocable. Eso no es inteligencia, es soberbia. Te mereces el golpe cuando llegue. Respuesta de la OP: qué fácil hablar como si la vida fuera una clase de derecho, pero la realidad no funciona con manuales. Yo firmé porque confié en el contexto, un novio que juraba amor eterno y un papel que supuestamente se iba a anular con la boda. ¿Soberbia? No, confianza en que la vida no es un tribunal permanente. Si el mundo fuera como ustedes dicen, nadie podría amar ni construir nada sin un abogado al lado, y curiosamente el único que tenía abogado al lado era él, no yo. Actualización 1. Un año después, mi vida era exactamente como debía ser, ordenada, estable, cómoda. Estudiar se volvió más llevadero porque no tenía ese estrés constante de ¿qué voy a comer mañana? O ¿cómo pago el siguiente semestre? Luis estaba feliz de sentirse proveedor, y yo estaba feliz de no estar peleando con el mundo por sobrevivir. Él me llevaba, me recogía, me compraba lo que necesitaba para la universidad, y yo aprendí a decir la palabra gracias con el tono perfecto para que un hombre se sienta indispensable. Eso también es una habilidad, aunque a la gente le moleste. Marcos, en cambio, era el beneficio real de toda esta situación, porque con Marcos yo no tenía que fingir que estaba enamorada. Con él podía ser yo, podía quejarme, burlarme, respirar. Marcos no me pedía promesas, no me pedía futuro, no me pedía que me convierta en su esposa, él solo disfrutaba el presente, y yo también. Y como yo tenía la tarjeta de Luis, podía pagar cenas, viajes cortos, hoteles, regalos, todo sin que Marcos tuviera que poner nada. La gente dirá, que aprovechada, pero yo lo llamo eficiencia. Si ya existe un recurso, se usa. Hubo viajes que parecían de película. Yo le decía a Luis que eran congresos, talleres, materiales, y él se emocionaba porque mi novia es una futura profesional. Marcos y yo nos reíamos mientras brindábamos en un restaurante caro,
porque Luis se creía parte del éxito sin estar ahí. Y ojo, no es que yo no hiciera nada, yo estudiaba, yo iba a clases, yo sacaba buenas notas. No era una vaga. Lo único es que mi vida romántica no estaba atada a la idea de que Luis, por pagar, podía comprar mi fidelidad. Él me estaba financiando una meta que también era buena para él, porque él quería decir, mi novia está estudiando gracias a mí. El problema es que, cuando vives como reina, se te olvida que hay ojos en todas partes. Mis amigos empezaron a notar que yo siempre tenía planes, siempre estaba bien vestida, siempre tenía algo nuevo. Pero como Luis era el novio orgulloso, él mismo presumía, contaba cuánto me apoyaba, se inflaba como pavo. Eso me daba cobertura perfecta. Y Marcos, que al inicio era cuidadoso, empezó a confiarse. Se acostumbró a que yo resolvía, a que yo pagaba, a que yo llevaba la logística, y hasta me hacía bromas en público, pequeñas, sutiles, como si nadie entendiera. Él me decía, mi cajero automático, en privado, y yo me reía porque era verdad, y porque la verdad duele menos cuando la dices riéndote. Lo que más me gustaba era sentirme intocable. Luis estaba tan metido en su fantasía de futura esposa, que no veía nada. Me miraba con orgullo, con esa devoción ridícula que te hace sentir poderosa. Y su papá, el abogado, me trataba con esa cortesía fría, como si me estuviera midiendo. Yo lo notaba, claro, pero me dije que era normal. Los padres siempre son paranoicos, siempre creen que nadie es suficiente para su hijo. Yo me repetía que mientras yo fuera inteligente, nadie podía tocarme. Y en ese primer año, honestamente, tenía razón. Eso sí, algo empezó a molestarme. Luis se puso más intenso con la idea del futuro. Hablaba de la boda como si ya estuviera reservando fecha, de hijos, de casa, de planes a 5 años. Yo le seguía el juego, porque era lo que me convenía, pero cada vez me costaba más fingir emoción. Marco se burlaba y decía que Luis era un idiota, y yo asentía, pero por dentro también me daba rabia que Luis se volviera tan confiado, tan seguro de mí, como si yo no tuviera derecho a decidir cuando quisiera. Ese nivel de posesión disfrazada de amor es asfixiante. Aún así, yo seguí manteniendo todo bajo control. Doble vida, sí, pero organizada. Estudios por un lado, Luis por el otro, Marcos como escape, y yo en el centro, manejando las piezas. Y si alguien piensa que eso es maldad, que intente vivir con la presión de una carrera y la expectativa de un hombre que te quiere como trofeo. Yo estaba haciendo lo que tenía que hacer para asegurar mi futuro. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo peor es que hasta te da orgullo. Llamarlo, eficiencia, no lo hace menos asqueroso. Usaste a uno para financiarte y al otro para divertirte. No eres reina, eres parásito. Respuesta de la OP, orgullo me da estudiar y avanzar mientras otros solo critican desde la grada. Si Luis se siente feliz apoyándome, ¿por qué yo debería sentir vergüenza por aceptar lo que él ofreció? Parásito sería si yo no hiciera nada, si yo me quedara en casa viendo series, pero yo estoy construyendo una carrera. Y Marcos no es diversión vacía, Marcos es alguien con quien puedo respirar sin que me estén poniendo un contrato emocional encima. Ustedes solo saben insultar porque no soportan que una mujer se beneficie de un sistema que siempre beneficia a los hombres. Usuario anónimo 2 dice, Marcos te ve como billetera prestada. El día que no haya dinero, te deja. Y Luis te va a hundir con ese contrato, solo espera. Respuesta de la OP, Marcos está conmigo por mí, no por una tarjeta, pero claro, ustedes creen que todo se reduce a plata porque es la única forma en que entienden las relaciones. Y lo del contrato, de verdad, ya basta con su paranoia de película. Luis está enamorado, no está planeando una guerra. Si alguien me hunde, será porque decidió volverse vengativo por orgullo herido, no porque yo haya hecho algo imperdonable. Pero sigan deseando tragedia, se les nota la hambre. Actualización 2. 3 años después, faltaban 2 para que todo se resuelva, y yo ya vivía con una naturalidad peligrosa, como si el dinero de Luis fuera parte del clima. Él seguía pagando la carrera, la manutención, mis cosas, y yo seguía sosteniendo la relación con la dosis exacta de cariño para que no se le ocurra cuestionar nada. El problema es que cuando te acostumbras a que todo sale, empiezas a ser menos cuidadosa, y yo empecé a ser menos cuidadosa porque honestamente Luis daba la impresión de que le podías decir cualquier cosa y se la tragaba con sonrisa. La tarjeta empezó a irse en libros, que no eran libros, en materiales, que tenían lobby y recepción, y en talleres, que casualmente coincidían con escapadas con Marcos. Yo lo justificaba en mi cabeza como gastos normales de una estudiante que está armándose un futuro, porque al final todo lo que yo hacía era para llegar a graduarme bien, con contactos, con experiencias, con la vida resuelta. Luis no entiende de esas cosas, él ve un recibo y cree que ya cumplió con su papel, así que yo seguí moviéndome con la seguridad de quien cree que nadie la está mirando. Pero algo cambió en Luis, y yo lo noté aunque él quisiera hacerse el dulce.
Empezó a preguntar de manera más específica, con esa voz suave que pretende ser curiosidad, pero que en realidad es sospecha. Me preguntaba qué libro era, para qué era el taller, por qué el gasto había sido en tal ciudad si supuestamente yo estaba en la universidad. Yo respondía rápido, con explicaciones limpias, porque una mujer que sabe manejar hombres sabe que la clave es no dudar, no mostrar miedo, no darte el lujo de parecer culpable. Yo pensé que con eso bastaba, pero Luis se volvió silencioso, y ese silencio fue peor que un grito. Ya no insistía, ya no me hacía escenas, ya no me reclamaba, y eso a mí me irritaba porque el reclamo al menos te muestra que sigue ciego por emoción. En cambio, él empezó a mirar su celular más, a quedarse pensativo, a sonreír menos cuando yo hablaba de planes. Y yo, en lugar de preocuparme, lo tomé como una fase, como esa típica etapa donde el hombre se pone sensible porque siente que su mujer está creciendo y le da miedo perderla. Lo que yo no sabía, y lo supe después, es que mientras yo me creía intocable, Luis empezó a guardar recibos. No solo a verlos, a guardarlos, a archivarlos, a tomarles foto, a compararlos, como alguien que está armando un expediente. Incluso empezó a consultar con su padre, el abogado, de manera discreta, sin confrontarme. Y eso es lo que más me enfurece en retrospectiva. Si tenía dudas, que me las diga, que me mire a los ojos, no que se ponga a jugar al detective con su papá como si yo fuera una delincuente. Yo seguía con Marcos, y Marcos seguía disfrutando, pero incluso él empezó a notar que yo estaba más tensa. Porque cuando ya vas en el año 3, te cae la realidad, la graduación ya se ve en el horizonte, y Luis ya no es solo el cajero automático, es el riesgo. Marcos me decía que me relaje, que Luis nunca se iba a poner firme, que esos hombres, buenos, son predecibles, pero yo no soy de las que se duermen con palabras bonitas. Yo empecé a sentir que algo se estaba moviendo debajo del suelo, como cuando sabes que viene un temblor, pero todavía no puedes gritar. Aún así, yo me convencí de que lo tenía controlado. Me repetí que Luis me amaba, que no iba a destruir la imagen de su novia ideal con un escándalo, que su papá podía ser abogado, pero el amor es más fuerte que un papel. Yo seguí actuando, seguí sonriendo, seguí aceptando, seguí planeando mi salida para el final como si fuera un trámite. Y esa confianza fue exactamente lo que le dio a Luis el tiempo para preparar algo peor que un reclamo, una trampa legal con cara de romance. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, Luis no se volvió silencioso por inseguro, se volvió silencioso porque por fin abrió los ojos. Tú le estás robando y encima te indignas porque guarda recibos. Cínica total. Respuesta de la OP, robar es una acusación enorme para alguien que está invirtiendo en su educación y en su futuro con el apoyo que su pareja le ofreció y sostuvo durante años. Si Luis quería que yo sea una monja contable que le rinda cuentas por cada café, entonces no quería una pareja, quería una empleada. Y sí, me indigna que haga un expediente a escondidas, porque eso no es amor ni confianza, eso es paranoia y control disfrazado de prudencia. Si él cambia las reglas a mitad del juego, el deshonesto es él. Usuario anónimo 2 dice, tu amante se ríe porque sabe que eres una pasajera del dinero. Cuando venga la demanda, Marcos va a correr, y tú vas a descubrir que el amor no paga intereses. Respuesta de la OP, ustedes hablan de Marcos como si fuera un villano de caricatura y no una persona real que me ha acompañado cuando Luis me asfixia con su futuro impuesto. Y lo de la demanda, qué obsesión con que me destruyan, parece que viven de ver caer a otros. Si Luis se atreve a demandarme, no será por justicia, será por herida de ego, porque no soporta que una mujer no sea propiedad. Y si él convierte una relación en tribunal, el que pierde humanidad es él, no yo. Actualización 3. A los 4 años y medio, ya faltaban 6 meses, y yo sentía que la puerta de salida estaba ahí, a centímetros, pero también sentía el peligro pegado a la nuca. Porque mientras más cerca estás de graduarte, más cerca estás del momento en que tienes que decir lo que de verdad piensas, y yo ya tenía claro que no iba a casarme con Luis. No porque él sea malo, sino porque yo no voy a encadenarme a un hombre solo porque me pagó la carrera, como si yo fuera un proyecto suyo. Yo necesitaba terminar, respirar, y elegir una vida donde yo mande. Marcos y yo ya habíamos hablado de irnos juntos. No en un plan romántico de película, sino en un plan real, apartamento, independencia, empezar de cero, sin Luis en el medio. Incluso buscamos lugares, vimos precios, fantaseamos con la idea de que por fin todo iba a ser simple. Marcos me decía que apenas yo me gradué, cortamos con Luis, nos mudamos, y ya. Y a mí me gustaba esa visión porque, por primera vez en años, yo podía imaginar mi futuro sin fingirle amor a alguien para mantener estabilidad. El problema era la imagen. Yo sabía que si yo simplemente terminaba con Luis después de la graduación, la gente me iba a pintar como la villana ingrata que lo usó. Y yo no soy estúpida, la opinión pública pesa, las amistades pesan, las redes pesan, y yo no iba a dejar que me quemen viva en el grupo social solo por escoger mi vida.
Así que tomé una decisión estratégica. Necesitaba que la ruptura parezca culpa de él. Que él sea el que explote, el que canse, el que se vuelva insoportable, para que cuando yo diga, no puedo más, suene a consecuencia, no a plan. Empecé a tratarlo peor, sí, pero no como crueldad gratuita, sino como empuje. Le contestaba seco, me molestaba por cosas pequeñas, lo hacía sentir que nada le alcanzaba, porque un hombre acostumbrado a que lo aplaudan se quiebra rápido cuando lo dejas de admirar. Si Luis quería sentirse héroe, yo le quité el aplauso. Le decía que estaba cansada, que él no entendía mi estrés, que siempre estaba encima con sus planes de boda, que me sofocaba. Y cada vez que él intentaba arreglarlo, yo lo rechazaba un poco más. Luis empezó a confundirse, y esa confusión me daba tranquilidad porque significaba que yo estaba logrando el ambiente correcto. Él intentaba ser paciente, intentaba recordarme lo de los 5 años, intentaba hablar de futuro, y yo lo cortaba con frases frías, como si la conversación me diera asco. Yo quería que él se desesperara, que él pierda esa máscara de novio perfecto frente a todos, porque la gente solo entiende cuando ve al bueno fallar. Y, además, yo necesitaba que Marcos vea que yo estaba haciendo mi parte, que yo no iba a quedarme atrapada por miedo. En paralelo, yo ya tenía mi huida armada en la cabeza. Apenas me gradué, fiesta, agradecimientos públicos, ruptura limpia, y al día siguiente mudanza con Marcos. Yo me repetía que Luis no iba a hacer nada, que a lo mucho me iba a odiar y ya, porque, ¿qué puede hacer un hombre enamorado cuando lo dejan? Llorar, rogar, insultar, pero al final seguir con su vida. Yo no estaba contemplando que Luis ya había dejado de ser solo un hombre enamorado, era un hombre entrenado por su padre para documentar, esperar y cobrar. Lo más extraño es que Luis no explotó como yo quería. Se quedó callado, más callado todavía, como si estuviera observando mi cambio con paciencia. Y esa paciencia me ponía nerviosa, porque un hombre que aguanta demasiado no es un hombre sumiso, es un hombre que está esperando el momento exacto para devolverte el golpe. Yo seguía empujando igual, porque ya no podía frenar sin perder credibilidad con Marcos y sin perder mi salida. Y en ese empuje, yo no me di cuenta de que Luis no estaba cayendo en mi trampa emocional, yo estaba entrando directo en la suya. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, lo tuyo es maquiavélico, trataste mal a tu novio a propósito para que parezca culpable. Eso ya no es egoísmo, es maldad planificada. Respuesta de la OP, maldad planificada sería si yo estuviera destruyendo la vida de alguien por diversión, y no es el caso. Yo estaba gestionando una salida de una relación que ya no tenía sentido para mí, tratando de evitar el linchamiento social que siempre cae sobre la mujer. Luis me puso un reloj de 5 años encima con un anillo y un contrato. Yo no elegí ese show, yo me adapté para no quedar como la villana perfecta. Si a ustedes les encanta que una mujer se sacrifique para que el hombre quede como santo, ese es problema de ustedes. Usuario anónimo 2 dice, Marcos te está empujando porque le conviene, y tú creyéndote estratega. Estás jugando a 2 bandas y te va a salir carísimo. Respuesta de la OP, Marcos no me empuja, Marcos me recuerda que yo también tengo derecho a querer algo para mí. Lo que pasa es que están acostumbrados a ver mujeres que se resignan y cuando ven una que planea su vida, les da rabia. Y lo de que me va a salir caro, qué ganas de verme caer, parece que viven esperando que una mujer pague con sangre por no ser obediente. Si algo sale mal, será porque Luis decidió convertir el amor en castigo, no porque yo haya querido libertad. Actualización 4. Llegó la semana de graduación y yo me sentía en la cima, porque al fin iba a cerrar ese capítulo por el que tanto me apoyaron y por el que yo tanto me desvelé. Luis estaba eufórico, como si mi título fuera una medalla en su pecho, y la verdad es que eso me daba una mezcla de ternura y fastidio, porque él siempre necesitó apropiarse de mis logros para sentirse importante. Me organizó una fiesta enorme, invitó a nuestros amigos, habló con mi familia, hizo todo ese espectáculo de, mírenme, yo la llevé hasta aquí. Yo lo dejé, porque era mi graduación, no iba a pelear por orgullo en el momento en que debía brillar. Marcos también estaba ahí, obviamente, porque yo no iba a celebrar el cierre de 5 años sin el único que me sostuvo emocionalmente cuando Luis me asfixiaba. Marcos se movía entre la gente como si fuera uno más, con esa sonrisa relajada, y yo sentía que todo estaba perfecto. Luis pagando el show final, yo recibiendo aplausos, y mi salida lista. Me repetí que hoy era el día de mi cierre digno, el día de agradecer y soltar, el día de decir mi verdad y caminarme. En medio de la fiesta, Luis hizo lo típico, se puso sentimental, pidió atención, y preparó el ambiente para, el momento. Yo lo vi venir, porque esa necesidad de controlar el guión es su esencia. Me miraba como esperando que yo le devuelva el cuento romántico frente a todos. Y yo, en lugar de dejar que él manipule mi graduación convirtiéndola en su anuncio de boda, tomé el micrófono primero, porque si alguien iba a dirigir esta escena, iba a ser yo. Dije lo que tenía que decir, directo, sin adornos, porque una mujer que se respeta no estira la mentira hasta el altar.
Le agradecí a Luis por el apoyo, porque eso era verdad, y luego dije que no podía casarme con él, que no lo amaba. Yo esperaba un shock, sí, pero también esperaba que la gente entienda que el amor no se fuerza y que un no también es válido. En mi cabeza, eso era digno. Yo me iba, sin gritos, sin drama, sin insultos, como una mujer honesta cerrando una etapa. El silencio fue rarísimo. Yo pensé que iba a haber murmullos, lágrimas, quizá alguna amiga abrazándome, quizá Luis rompiéndose y saliendo de la fiesta. Pero Luis no hizo nada de eso. No derramó una lágrima, no se descompuso, no me suplicó. Se quedó quieto, con una calma que me dio escalofríos, como si hubiera estado esperando esa frase toda su vida. Y ahí fue cuando entendí, demasiado tarde, que él no organizó esa fiesta para celebrarme, la organizó para enterrarme con público. Luis sacó el contrato. Ese maldito préstamo de honor que yo firmé sin leer hace 5 años, con una sonrisa estúpida, creyendo que era un adorno. Lo levantó frente a todos como si fuera un trofeo, y empezó a explicar que ese apoyo no era un regalo, era un préstamo condicionado a la boda. Que si no había boda, se activaban cláusulas. Yo no escuchaba todo porque la sangre me zumbaba en la cabeza, pero la palabra deuda se me clavó como cuchillo. La gente pasó de verme como graduada a verme como estafadora, y yo vi como algunas caras empezaban a juzgarme antes de que yo pudiera siquiera respirar. Yo intenté reaccionar, intenté decir que eso era injusto, que eso era abuso, que eso era manipulación legal, porque, ¿quién convierte el amor en deuda? Pero Luis seguía con esa calma, como si al fin se quitara una máscara. Su padre, el abogado, estaba ahí también, mirando desde un lado con esa cara de, te lo dije, como si yo fuera un caso resuelto. Y en ese momento, con mi toga simbólica y mi fiesta convertida en tribunal, me di cuenta de que mi plan de irme dignamente se acabó. Porque Luis no quería que yo me fuera, quería que yo pague por atreverme. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, te lo advertimos, él no lloró porque ya tenía el machete afilado. Intentaste humillarlo en público y él te enterró con papeles. Esto no es abuso, es consecuencia. Respuesta de la OP. Consecuencia sería que se enoje, que me termine, que me bloquee, que no me hable más. Pero convertir 5 años de relación en una trampa legal frente a todos es crueldad calculada, es venganza, es usar el dinero como arma para controlar a alguien. Yo no intenté humillarlo, yo dije una verdad que ya era inevitable y lo hice sin insultos. El que eligió hacer un juicio público en mi graduación fue él, porque necesitaba castigarme, no cerrar un ciclo. Usuario anónimo 2 dice, firmaste un préstamo y ahora lloras porque es préstamo. ¡Qué risa! Te creíste viva por jugar a 2 hombres y al final el contrato te dio la bofetada. Respuesta de la OP, no estoy llorando por un préstamo, en abstracto, estoy indignada porque lo presentaron como gesto de amor y lo guardaron como trampa para cobrarme cuando les convenga. Eso se llama mala fe, se llama manipulación, se llama ponerle precio a la relación. Y lo de jugar a 2 hombres, siempre reducen la vida de una mujer a chisme barato para no ver la realidad. Luis quiso comprar un futuro conmigo, y cuando vio que no podía, intentó destruirme. Si eso les parece normal, entonces ustedes también piensan que la gente se posee. Actualización 5. Después de la fiesta, yo todavía tenía una esperanza mínima de que todo se quedara en amenaza, en presión, en una forma de asustarme para que me arrepienta. Porque, seamos claros, una cosa es mostrar un contrato y otra cosa es realmente demandar. Yo pensé que Luis iba a querer darme una lección emocional, no arruinarme la vida. Pero Luis ya no estaba en modo emocional, estaba en modo jurídico, y ese cambio es lo más aterrador que he visto en un hombre. Al día siguiente, como si estuviera marcando un trámite en su agenda, me buscó solo para decir que perfecto, que si no había boda, se activaba la cláusula 4. Ahí me explicó, con esa calma enferma, que el apoyo financiero se convertía en deuda retroactiva con intereses. Que todo lo que pagó, todo lo que aportó, ahora se contabilizaba como un monto que yo le debía devolver porque yo rompí el acuerdo. Y yo lo escuchaba y solo podía pensar que esto era una locura, porque nadie puede pretender que una mujer se case por miedo a una factura. Pero Luis sí podía pretenderlo, porque tenía papeles, tenía un padre abogado, y tenía la rabia fría de alguien que esperó años para cobrar. La demanda civil llegó como un golpe físico. $80.000. Ver ese número me mareó, porque no es solo dinero, es una sentencia. Yo acababa de graduarme, estaba empezando mi vida profesional, y de repente tenía una deuda que no se paga ni trabajando años. Y lo peor es que Luis no parecía feliz, parecía satisfecho, como si al fin hubiera puesto mi vida en una caja donde él decide si me deja respirar. Yo intenté discutir, intenté decir que eso no podía ser, que era abuso, que nadie firma amor con intereses, pero él solo repetía que yo firmé y que él solo estaba haciendo valer lo acordado. Yo corrí donde Marcos,
porque Marcos era mi plan de escape, después de, mi vida nueva. Y Marcos, al principio, se puso nervioso, empezó a decir que seguro se podía arreglar, que quizá era una amenaza. Pero cuando vio el documento, cuando entendió que no era drama sino embargo, su cara cambió de manera irreversible. Marcos no estaba enamorado de una mujer con una demanda y un futuro embargado. Marcos estaba enamorado de la versión ligera de mí, la que pagaba cenas y hablaba de apartamento. En el segundo en que la fantasía se convirtió en deuda, Marcos empezó a alejarse emocionalmente como quien ya está buscando salida. Y sí, me dejó ahí mismo, sin ceremonia. No con una discusión épica, no con un «te odio», sino con esa frialdad cobarde de quien se justifica diciendo que él no se metió en eso, que él no firmó nada, que él no quiere problemas. Me dijo que yo debía resolverlo con Luis, como si Luis fuera un trámite de banco y no un hombre que me está intentando controlar desde un contrato. Yo lo miré y entendí la verdad. Marcos no era mi futuro, Marcos era un pasajero cómodo. Y yo me quedé sola con una demanda, con un título recién obtenido y con la reputación convertida en barro. Lo más brutal vino después, cuando empecé a trabajar y me di cuenta de que esto no era un susto. Mi sueldo empezó a estar comprometido, porque cuando hay una demanda y una deuda formal, el sistema no te pregunta si estás lista, te arrastra. Yo estaba empezando mi vida profesional con el peso de un embargo encima, con la sensación de que Luis me puso una cadena invisible. No me quitó el título, pero me quitó la libertad de disfrutarlo. Y esa es la parte que más me arde. Él no ganó porque me amaba, ganó porque esperó el momento perfecto para cobrarme. Ahora todo el mundo cree que esto es karma, como si la vida fuera un cuento moral para que ustedes se sientan tranquilos. Pero yo lo que veo es un hombre usando el dinero como castigo y usando el amor como contrato. Yo veo una trampa que se armó con paciencia, con sonrisas, con una firma que me hicieron sentir normal. Y lo peor es que, aunque yo camine con mi toga de graduada, aunque yo tenga mi título, hay una cifra pegada a mi nombre como etiqueta. $80.000. Y la gente aplaudiendo como si eso fuera justicia, cuando lo único que demuestra es que, cuando una mujer no obedece, siempre encuentran una manera de hacerla pagar. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, Marcos te dejó porque por fin vio quién era sin la tarjeta de Luis. Y Luis te demandó porque fue lo único que funcionaba. Hablar contigo no sirve, tú solo entiendes cuando hay consecuencias. Respuesta de la OP, Marcos me dejó porque es cobarde, no porque vio quién era. Si él hubiera tenido valores, habría entendido que una persona no se desecha cuando se complica la vida, pero claro, es fácil ser amor cuando hay cenas y planes y cero problemas. Y Luis no demandó porque era lo único, demandó porque quería control y venganza, porque no soportó que yo lo elija fuera de su guión. Si ustedes aplauden eso como si fuera normal, entonces están defendiendo que el dinero compra obediencia. Usuario anónimo 2 dice, te salió perfecto, te graduaste, y te graduaste también de tu propia estupidez. Firmaste, gastaste, mentiste, humillaste, y ahora pagas. Bien merecido. Respuesta de la OP, ustedes disfrutan el castigo como si fueran jueces, pero ninguno está viviendo mi realidad. Sí, firmé, pero lo hice en un contexto manipulado, bajo una promesa emocional, no como una negociación fría entre empresas. Y sí, gasté, pero gasté porque era mi vida, mi carrera, mi día a día, no porque estuviera comprándome yates. Si para ustedes, merecido, significa que una mujer se quede atrapada económicamente por decidir no casarse, entonces no están hablando de justicia, están hablando de control social con aplausos.